Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Carlos Andrés Pérez Ediel. Soy biólogo de la Universidad del Tolima y magíster en educación de la Universidad Militar Nueva Granada. Estoy haciendo este video eh, por una solicitud de un compañero y amigo, Juan Ramón, para realizar un trabajo de investigación. Les quiero comentar en este video, así sea de una manera sencilla, una manera cortica, mi experiencia o la experiencia que he tenido yo con respecto a la investigación. En la investigación preferiblemente en educación, que es de lo que les voy a hablar en este momento. Entonces, pues para poner en contexto, un biólogo estudiando una maestría en educación, cuando me gradué de la universidad en el área de biología, y desde tiempos anteriores a eso me había dedicado a la docencia y la enseñanza de las ciencias naturales. Eh, entonces, cuando en el 2013 tomo la decisión de realizar mis estudios de maestría en educación, pues precisamente tomo la decisión de hacerlo en esa área porque pues es donde presento una experiencia de varios años y que puedo aplicar esa experiencia en el desarrollo de mis estudios de posgrado. Entonces por esa razón entro a hacer la maestría en educación. Ya estando dentro, nos damos cuenta que una maestría de educación es una amalgama de muchas experiencias y de muchas profesiones que no solamente son la nuestra, la de la biología, sino que también hay, en mi grupo habían abogados, habían arquitectos, economistas, profesionales en ciencias sociales, filósofos, y hacen del proceso educativo un proceso rico en enseñanzas y en aprendizajes. Eh, para desarrollar mi primer trabajo de investigación en el área de la educación, pues tomé como referencia mi carrera. O sea, tengo que tener claro que soy biólogo antes que magíster, y quería aplicar esa parte de la educación en esa área de conocimiento que ya manejaba. Y entonces empecé a trabajar con didáctica de las ciencias. Estando trabajando en didáctica de las ciencias, me llega una idea o me doy cuenta de un tema que también es demasiado estudiado y que en la universidad o en el sitio donde yo estaba trabajando, pues poca era la aplicabilidad, poco era las personas que estaban trabajando en esa área, y me decidí mejor por trabajar en el área de la educación ambiental. Y la educación ambiental dirigida a la aplicación y la aplicabilidad en el currículo. Entonces trabajé algo que se llama la ambientalización curricular, y que es determinar qué tan amigables son los currículos con respecto al ambiente, y en especial en la Universidad del Tolima el programa de biología. Pues como nosotros tenemos claro, generalmente uno piensa que el biólogo es la persona que sabe de ambiente, que sabe de lo que nosotros creemos saber de medio ambiente, y que somos los que tenemos la razón y manejamos las verdades absolutas. Sin embargo, cuando se empieza a hacer el planteamiento del problema y cuando se empieza a hacer la indagación, los marcos teóricos, los marcos conceptuales y la metodología, nos damos cuenta de que el biólogo sabe mucho de ambiente, pero sabe mucho del ambiente desde un punto de vista naturalista. O sea, solo se piensa que el ambiente es ese sitio que nos rodea, que es el encargado de sostener la vida, y nos damos cuenta que el ambiente es algo más complejo que eso. Entonces nos damos cuenta de que el ambiente, de la misma manera como no tenemos claro qué es el ambiente, de esa misma manera no sabemos y no tenemos claro qué es la educación ambiental, y no nos damos cuenta tampoco que esa educación ambiental nosotros
la estamos haciendo y muchas veces la estamos haciendo sin fundamento y sin un fundamento teórico. Entonces me entusiasmó más todavía trabajar por ese lado. Estaba aplicando mis conocimientos de biología y de la misma manera estaba haciendo aplicabilidad de mi investigación en educación. Tuve la posibilidad de fundamentarme, de hacer un perfil epistemológico de diferentes temas, de hacer una construcción de conocimiento para poder construir unas categorías y construir un pensamiento más completo de lo que de verdad es el ambiente. Entonces, a partir de esa construcción de categorías, aparece mi primera publicación en la revista Biografías de la Universidad Pedagógica, en la cual planteamos unas categorías de clasificación para lo que nosotros conocemos como ambiente, educación ambiental y ambientación curricular. De la misma manera, para saber cómo ve o cómo se trabaja el ambiente en un programa académico, cuál es la opinión que se tiene de educación ambiental y qué tan ambientalizado está este programa. Nosotros en el transcurso de la investigación tuvimos infinidad de problemas. Generalmente es muy complicado llegar a las personas e intentar que ellos nos den unas opiniones, unas explicaciones, y cuando se hace la retroalimentación y ellos preguntan, empiezan a notar que se están dando cuenta que no están bien ubicados, que tenemos falencias y que de verdad, de acuerdo al Ministerio de Educación Nacional, nosotros nos hace falta mucho en concepciones de ambiente y en educación ambiental, y más en ambientalización curricular. Entonces, siempre es un poquito complicado las personas que están en ciencias exactas, las conocidísimas ciencias duras, nos permitan y nos colaboren en la elaboración y en las entrevistas en una investigación de ciencias sociales. Entonces, generalmente no entienden ese trabajo que se hace en ese campo. Con respecto a otros inconvenientes que pudimos tener, que fue más inconveniente de mi parte, es que yo he sido educado y soy biólogo. Nosotros hemos sido educados desde un punto de vista positivista. Entonces, la investigación cualitativa, el análisis de discurso, la hermenéutica, para nosotros es bien compleja y es bien difícil de poder desarrollar. Pero gracias a Dios, con lectura, con mucho estudio, pudimos sacar adelante esta publicación. Y es el trabajo de la tesina de maestría, que está en el repositorio de la Universidad Militar Nueva Granada. A partir de yo salir de la maestría, como me dedicaba a ser docente de un colegio, habiendo trabajado mi tesis en educación ambiental, me empiezo a dar cuenta que la investigación en educación ambiental puede ser aplicada en muchos más campos. Entonces me dediqué a hacer un trabajo investigativo en la elaboración de un proyecto de educación ambiental para el colegio. Se llama el proyecto PRAE del Instituto, el Colegio Gimnasio Los Robles de la ciudad de Ibagué, y que se llama Proyecto Ambiental Conociendo mi Casa, porque da la casualidad de que así como el biólogo cree saber todo y cree saber todo esto de biología y sobre ciencias, pasa con los muchachos del colegio que a ellos les pasa al contrario. Muchachos que tienen 15, 14 años, 16 años, pero que no saben y no conocen nada de lo que tienen en su sitio. Entonces nos tomamos a la tarea de plantear un proyecto en el cual de forma transversal se pudiera trabajar todo el proyecto de educación ambiental del colegio y dar a conocer
el trabajo que estamos haciendo en el colegio en la formación de ciudadanos. No sé qué más les podría contar. Esas son las mis experiencias con educación. Generalmente los espacios más complicados han sido el pasar de un proceso educativo o un proceso de formación positivista en ciencias naturales, en ciencias básicas, pasar a hacer investigación en ciencias sociales. Las metodologías, como les estoy comentando, las metodologías son del método cualitativo. Entonces, como es de método cualitativo, pues toca utilizar otros medios otras formas de poder analizar estos datos, como lo es la triangulación, que fue lo que hicimos nosotros en nuestro trabajo de investigación, que fue triangular la información entre un test, un test tipo Likert, una entrevista semi-cuantitativa y una entrevista semi-cuantitativa, perdón, y el análisis de los documentos, tanto documentos escritos del programa como los documentos escritos por personas, de los estudiantes y profesores de la universidad. Y con esos datos se hace una triangulación. Se hizo una triangulación con ayuda también de Atlastic y utilizando las categorías implementadas en la primera publicación, y de ahí salen nuestros resultados de nuestro trabajo. Espero que esta información que estoy dando acá, Juan Ramón, sea de su ayuda, que le pueda servir. Quedo atento si necesita alguna otra cosa. Y gracias por escucharme y gracias por darme esta oportunidad de presentar estas cosas. Que estén muy bien.